No, yo he dicho que lo No, Bueno, esta edición del seminario va a poner nuestro compañero Alfonso. Él es graduado de la Universidad Sergio Arboleda, en Colombia, con el profesor Rafael González de León, en combinatorias hebraicas. Y ahora está terminando el doctorado aquí con nosotros, con la profe María Ofelia, y también con Rafael González de León, más en geometría discreta, con énfasis en polítopos de flujo. Y bueno, son sus intereses, ¿no? Geometría discreta, combinatorias hebraicas. Listo. Muchas gracias. Considero es un auténtico placer estar aquí, ¿cierto? Como expositor y bueno, ahorita como también como organizador, digamos que quiero comenzar dándoles pues, un mensaje, ¿cierto? A todos ustedes para que se motiven y pues vengan aquí y nos cuenten en lo que están trabajando o que los que tienen amigos, ¿cierto? Que quieren exponer lo que saben, pues digamos que tenemos agenda abierta a partir de septiembre, si no estoy mal, y que el COVID podemos hablar más al respecto. Entonces, nada, pues básicamente lo que voy a hacer hoy es contarles, digamos, parte de lo que es mi tesis doctoral, ¿cierto? Entonces, básicamente hay un objeto geométrico, ¿cierto? No, un polítono de flujo, que en breve les voy a definir qué es, está bien definido, pero digamos, aquí entre nos, polítono de flujo está, digamos, definido por cierta información sobre un grafo con pesos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, eh, digamos, tenemos este grafo con pesitos y el polítono de flujo asociado a este grafo es esa pirámide que está. ¿Listo? Entonces, digamos que la gracia del trabajo que yo estoy haciendo es justamente poder determinar, digamos, estudiando las características que tiene este grafo y las propiedades que tiene este vector de pesos, cómo se ve el objeto geométrico asociado. ¿Listo? Entonces, digamos que la razón de eso es porque, digamos, no es trivial. El caso donde es trivial estudiar estos objetos, pero en general no es trivial. ¿Listo? Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar. La presentación, bueno, es básicamente ahí tenemos como lo que vamos a estudiar hoy. Vamos a estudiar un poquito de sobre grafos, ¿cierto? Que vamos a necesitar para poder estudiar, sobre todo la estructura de los cimientos. ¿Listo? Luego les voy a presentar una serie de operaciones que me van a permitir descomponer los polítopos de flujo a través, digamos, de polítopos de flujo más pequeños. Y al final quiero cerrar con, digamos, una serie de preguntas, ¿cierto? Que aún no he sido capaz de contestar, que creo que son muy interesantes. Y yo, otra persona, las voy a contestar. ¿Listo? Vamos a empezar bastante simple, ¿cierto? Yo dije que esto iba a ser una charla para todo el mundo. Pero vamos a empezar bien de lo básico. Entonces vamos a empezar estudiando lo que es un grafo. Entonces un grafo es una tupla, ¿cierto? De tres objetos, en donde el primer objeto es un conjunto que vamos a llamar el conjunto de vértices. Entonces, por ejemplo, ahí tengo conjunto de puntos, este va a ser el conjunto de vértices de mi grafo. Luego, segundo elemento es cómo se conectan esos vértices. Uf, no sé, un carajo ese grafo. Y el problema es que tengo varios dibujitos en rojo. Eso va a ser un problema en el futuro. Pero básicamente, lo que está pasando ahí, yo tengo 5 punticos. Tengo una forma de conectarlos. Y el último elemento de la tupla es justamente una función que me dice para cada arista, ¿cierto? Que todo esto tiene etiquetas. Para cada arista, ¿cuáles son sus extremos? ¿Listo? Entonces, por ejemplo, digamos, acá tengo, que es un carajo,
control hacerlo. Por ejemplo, voy a tomar por ejemplo, a E2, ¿cierto? E2 va de 2 a 3. Entonces la imagen de esta función, ¿cierto? Que me está asignando a cada lista sus puntos extremos son 2.23. ¿Listo? Entonces, tengo otro ejemplo, pero esa es la idea. ¿Listo? Entonces vamos a continuar. Ya, entonces vamos a empezar a estudiar una serie de propiedades sobre los grafos. Entonces, en particular, hay una serie de, digamos, subconjuntos que me interesa estudiar, que van a ser bastante relevantes en la charla. Son los subconjuntos especiales de los grafos. Entonces, vamos a empezar con lo que es una caminata en un grafo. Entonces, una caminata en un grafo va a ser una sucesión de aristas, de forma que aristas consecutivas comparten vértices. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en este dibujito que acabo de dibujar, esto es una caminata, ¿cierto? Que aristas consecutivas comparten un vértice. ¿Listo? Yo quiero hacer, ahora quiero que mi grafo sea un poquito más complicado. Les voy a agregar esto y voy a agregar esta acá. Entonces, otra posible caminata podría ser ¿listo? La única restricción que tengo es que, dadas dos aristas consecutivas, eh, comparten un vértice común. Al menos, ¿listo? Entonces, continuamos. Eh, digamos que las caminatas son importantes porque me permiten definir un concepto, digamos, no solo central en la teoría de grafos, sino yo creo que central transversalmente en toda la matemática, que es la noción de conexidad. ¿Listo? Entonces, vamos a decir que dos puntos en un grafo están conectados si existe una caminata entre ellos. ¿Listo? Y un grafo es conexo si para cualquiera de los puntos existe una caminata entre ellos. ¿Listo? Entonces, vamos, ¿cómo se ve gráficamente? Bueno, es algo que es conexo, es algo que puedes ir de un punto al otro. Si viendo las aristas, algo que es no conexo, es algo que no puedes. ¿Listo? Conexo o no conexo. ¿Vamos? Ya. Digamos que, bueno, las caminatas están muy bien, pero realmente yo quiero definir digamos, una colección especial de caminatas que son de dos tipos. Una es un camino y la otra es un ciclo. Entonces, por ahora vamos a empezar definiendo lo que es un camino. Entonces, un camino va a ser una caminata. ¿Ahí lo ve? Ese. Ahí. ¿Por qué se les parece? Porque, ¿cuál lo puede ver? Digamos, por ejemplo, no puedes unir estos vértices con esta. Ah, claro, son dos componentes conexos. No, no, claro, este y este. Ya, entonces, bueno, un camino va a ser una caminata de tal forma que se cumplen dos condiciones. Primero, cada arista de la caminata inicia y termina, bueno, hasta acá todavía no tenemos direcciones, entonces todavía no sabemos dónde inicia y termina, pero sus puntos finales son distintos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esta lista que está acá queda excluida de cualquier camino, ¿listo? Y segundo, vamos a querer que, bueno, tenemos que hay varias nociones equivalentes, una es la que escribía él, pero digamos esencialmente en un camino uno quiere que los vértices que aparezcan solo una vez, ¿listo? Que es lo que está diciendo ese cardinal. Y por ejemplo, digamos en los dibujitos que dibujé acá, en los caminos los que hice acá, la caminata azul es un camino. Se dan cuenta que no contiene loops, que loops son justamente los trocitos que tienen el mismo punto inicial y final. Y cada vértice que aparece en la caminata aparece como solo una vez. ¿Listo? Listo. Bien. Entonces, ya tenemos el primer objeto, digamos, que va a ser relevante en esta charla. Entonces, vamos a hablar
vamos a hablar antes de algo que es la longitud de una caminata. La longitud de una caminata es simplemente su cardinalidad y eso, eso quizás sea relevante más adelante. Veremos. Pero decidí incluirlo porque, digamos, para hacer algunas pruebitas es útil tener cierta, eh, digamos, noción de control sobre los objetos que estamos trabajando, en este caso, digamos, las caminatas y caminatas especiales como caminos, y sigamos a ver si llegamos a los ciclos, hasta los ciclos. Entonces, los ciclos son un conjunto especial de caminatas, de forma en la que si tú remueves una lista de ciclos, te queda un camino. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí no tengo un ciclo, ¿cierto? No puedo definir un ciclo. Un vestido amarillito es un ciclo. ¿Por qué? Porque tiene dos aristas, ¿cierto? Y sin importar cuál arista yo remueva, voy a obtener un camino. ¿Listo? Entonces, digamos, los caminos son importantes, pero especialmente va a ser importante en esta charla los ciclos. ¿Listo? Ya veremos por qué. Vamos a avanzar. Ya, entonces, eh, cuando, cuando un grafo no tiene ciclos, digamos, tenemos varias terminologías, varias formas de llamarlo. Podemos llamar acíclico, podemos llamar un bosque. Digamos que en el caso no dirigido, los conceptos son equivalentes, pero en el caso dirigido, que es en el caso en el que vamos a querer trabajar, no son equivalentes. Pero bueno, en este caso sí, así que vamos a utilizarlos de forma distinta por el momento. Pero realmente, digamos, yo lo que quiero, digamos, trabajar y algo que va a ser también fundamental, va a ser el concepto de lo que es un árbol general regular. Entonces, primero, un árbol es un bosque que es conexo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, digamos, este caminito azul es un árbol. ¿Listo? Hay más árboles ahí. De hecho, me gustaría hacer como un árbol que no fuera. Un árbol no necesariamente tiene que ser un camino, ¿cierto? Entonces, digamos, dado un grafo, ¿cierto? Uno puede, suponiendo que el grafo es conexo, uno puede empezar a estudiar, digamos, pararse en un vértice y empezar a estudiar los árboles, digamos, que contienen ese vértice, ¿cierto? Entonces, en particular, cuando uno estudia esa colección, digamos, suponemos que el grafo es finito, esa colección va a tener objetos maximales, ¿listo? O sea, eh, árboles, ¿cierto? Si tú les añades otra lista, tenés un árbol, ya contiene un sí. Vamos, por ejemplo, este que acabo de hacer acá, el árbol que está en azulito es un árbol maximal. Se dan cuenta que las aristas que no están en el árbol, si yo las agrego al árbol, me generan ciclos, ¿listo? Entonces, esos árboles maximales tienen una propiedad especial, un nombre especial, y se llaman árboles generadores de grafo, ¿listo? Entonces, aquí, por ejemplo, digamos en este grafito de acá, creo que lo tengo súper saturado, ¿cierto? Pero vamos a extender, si se dan cuenta, este camino azul no es un árbol generado, porque no está visitando todos los lados. Entonces vamos a extenderlo a un árbol generado. Entonces tenemos dos opciones, ¿cierto? Una sería agregar la lista de 5, porque así se volvería un camino que visita todos los vértices, un árbol que visita todos los vértices, o podríamos haber agregado, vale, cuál. Estaba mirando si me color para pero no tuve buena base, espero no se confunde. Pero el caso está en que ahorita cuando empezamos a estudiar, eh, digamos, la parte geométrica de estos dos objetos van a ser fundamentales. Los árboles generadores y los ciclos de un grafo. Entonces, vamos a avanzar. Ya. Entonces, bueno, eso fue, digamos, como, bueno, no tenemos orientación en un grafo, pero podemos
podemos estudiar también un grafo cuando es orientado y realmente, digamos, el contexto del protocolo de flujo es sobre grafos orientados. Así que, digamos, queremos levantar todo lo que acabo de decir en el contexto de grafos orientados. ¿Listo? Entonces, un grafo orientado va a ser la misma data de antes, solo que la función f, ¿cierto? Que enviaba las aristas a sus puntos finales, se va a dividir en dos funciones. Una función que, digamos, dice de dónde sale la lista, y otra función que dice a dónde llega la lista. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, digamos acá tengo el grafito ese con el que hemos estado trabajando toda la charla, ¿cierto? Con una cierta orientación. ¿Listo? Y de hecho, voy a borrar esto acá, vamos a hacer un tranquilito, vamos a mirar. Eso es listo. Eso es algo que vamos a utilizar. Entonces, yo, por ejemplo, aquí en nombres estadísticos, bueno, solo. Aquí se les va a poner. Entonces voy a elegir una orientación ahí. Voy a decir que, por ejemplo, va en esta dirección, que se va en esta dirección, que va en esta dirección, que E va en esta dirección, que D va en esta dirección. Y estos orientar todos así. Entonces, quiero que, pues, digamos, signifiquemos primero estas definiciones en ese objeto y segundo, que traduzcamos todo lo que definí en el contexto de grafos no dirigidos a grafos dirigidos. ¿Listo? Entonces, primero, no sé, tenemos una lista cualquiera. Porque sí, me parece la lista, y vamos a estudiar sus funciones de partida y término. ¿Cierto? Entonces la arista F sale del vértice 2 y llega al vértice 1. Entonces sale el vértice 2 y llega al vértice 1. ¿Listo? Y es algo que podemos hacer con todas las aristas. Entonces quiero que, digamos, como digo, quiero que levantemos los conceptos que ya vemos, ¿cierto? De caminata, camino y ciclo de caso dirigido. ¿Listo? Entonces, todos se levantan igual. Lo único que tenemos que hacer es que tienen que coincidir con la orientación. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, vamos a definir una caminata, ¿cierto? Entonces, una caminata va a ser una sucesión de aristas, de forma que la fuente de la siguiente, o sea, que una empieza donde la otra termina. ¿Listo? Entonces, hagamos una caminata ahí. Damos un color. Voy a empezar en A, ¿cierto? Entonces, en A tengo dos opciones, tengo F y tengo G, pero si se dan cuenta, F y G comparten cabeza, o sea que la única forma que tengo para recorrer es G. ¿Listo? Y en G ahí sí tengo dos opciones, ¿cierto? Porque E y H comienzan donde termina G, ¿cierto? Entonces voy a empezar, voy a tomar E. Y ahí tengo una única opción, ¿cierto? Porque la única que empieza donde termina E es D. Y así puedo continuar. Entonces, es una caminata, un camino va a ser una caminata donde cada vértice aparece solo una vez, y un ciclo, en este caso, va a ser una caminata de forma que yo puedo, de forma que inicia y termina en el mismo punto. ¿Listo? Entonces, bueno, excelente. Entonces, digamos, asociado a un grafo dirigido, hay, bueno, hay muchos objetos, en particular hay uno que se llama la matriz de incidencia.
¿Listo? Esta matriz va a ser, digamos, va a ser fundamental en toda la tabla. Y básicamente la matriz está de la siguiente forma. Es la matriz que tiene vértices contra aristas, ¿listo? Y entonces la componente IJ de la matriz está de la siguiente forma. Va a ser 1 si la arista EJ empieza en el vértice I, va a ser 0 si la arista EJ no tiene como extremos al vértice I, y va a ser -1 si la arista EJ llega al vértice I. ¿Listo? Entonces, vamos a que esa matriz vamos a estudiarla muchísimo porque resulta que esta matriz es la que nos va a remitir el polítono de flujo y la que va a hacer todas las pruebas posibles. ¿Listo? Entonces, vamos a jugar con esa matriz. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esa matriz me permite definir una función, ¿cierto? Además, entre el espacio de aristas y el espacio de vértices, ¿cierto? Si se dan cuenta por la forma en la que está definido. Entonces, de ahí podemos obtener, por ejemplo, información, ¿cierto? Por ejemplo, digamos, si nosotros partimos con un vector en el conjunto de vértices, ¿cierto? Pues acá, por ejemplo, podemos querer estudiar las soluciones a ese sistema, ¿cierto? Entonces, digamos, por lo que nosotros sabemos de álgebra lineal, las soluciones a ese sistema están dadas en una solución particular más alguien unificado, ¿cierto? Entonces, si yo puedo describir estos objetos de una forma agradable, puedo entender cómo funciona este sistema, ¿listo? Y eso porque es importante, porque resulta que los polítopos de flujo yo los puedo definir de la siguiente forma, ¿listo? Esta es la definición de un polítopo de flujo, ¿listo? Entonces, bueno, hay unas cuestiones ahí que le tengo que decir, y es que este B no puede ser cualquier B, y la razón es la siguiente. Y ustedes se dan cuenta, esas columnas de esa matriz tienen una propiedad especial, y es, bueno, tienen varias propiedades especiales, ¿no? Pero, claro, en particular, esa es la propiedad que estoy buscando, y es que todas las columnas de esa matriz suman cero. Eso quiere decir que este vector B tiene que vivir en el espacio de vectores que suman cero. ¿Listo? O de vectores que son ortogonales al vector que tiene todas sus componentes iguales a abajo. Listo. Muy bien. Entonces, claro, básicamente, si B no vive en ese espacio, este sistema no tiene solución. Entonces, para que el sistema tenga solución, B tiene que vivir en ese espacio. ¿Listo? Entonces, listo, muy bien. Entonces, primera cosa, ya tenemos nuestra definición del polítopo de flujo en general, ¿cierto? Y ya tenemos una condición de dónde tiene que estar el vector de pesos sobre los vértices. ¿Listo? Entonces, ahora quiero que estudiemos un poquito más esa matriz. Acá, esto es justamente, bueno, eso es algo que vamos a estudiar justo cuando estamos analizando esta matriz. No me dejo tiempo, no que explico acá. Bueno, claro, ¿no? Claro, entonces resulta y pasa que, digamos, dependiendo de la naturaleza de G, esa matriz va a tener una serie de propiedades. ¿Listo? Por ejemplo,
eh, si G es un árbol, este sistema, yo lo aceleré. ¿Cámara se me sigue sacando? Ya. Si T es un árbol, este sistema tiene solución. ¿Listo? Porque para que el kernel sea cero, necesitamos, bueno, que el kernel sea cero, quiere decir que hay una eh, combinación lineal no trivial entre las aristas, ¿cierto? Entre los vectores de las aristas, y eso es equivalente a que hay un ciclo no dirigido en el grafo. ¿Listo? Entonces, dicho eso, claro, si el, pues el árbol no tiene, si el grafo no tiene ciclos, todas las soluciones son. ¿Listo? Entonces, primera cosa. Segundo, acabo de decirlo, ¿no? El kernel de estas matrices gráficas se puede, digamos, uno puede exhibir una base combinatoria que está dada por justamente ciertos ciclos sobre el grafo. ¿Listo? Entonces, para estudiar eh, esos ciclos, justamente, uno utiliza el concepto que les dije de un árbol general. Entonces, yo lo voy a hacer con dos entradas. Poner una cuestión acá. Y este objeto tiene que cumplir unas propiedades. Ahora tiene que cumplir solo una para que esto esté bien definido. Es que tiene que ser acíclico en el sentido oriental. ¿Listo? Entonces, básicamente, no queremos que haya ciclos orientados. Como no hay ciclos orientados, podemos, de cierta forma, olvidar la orientación, asumiendo que la orientación va de un lado hacia el otro. ¿Listo? Entonces, yo voy a asumir siempre que la orientación va de izquierda a derecha. Claro, claro, por eso se dice acíclico y no árbol. Claro, efectivamente. O sea, justamente la diferencia, digamos, en el caso no dirigido, no hay diferencia, pero en el caso dirigido, uno puede tener grafos que son acíclicos, pero que, sin embargo, tienen huecos en el sentido no dirigido. ¿Listo? Entonces, vamos a tomar, vamos para definir un tipo de flujo, necesitamos que el grafo sea así. ¿Listo? Entonces, vamos a tomar un grafo dirigido, acíclico, vamos a suponerlo conexo. Digamos que esa suposición de ser conexo no es un gran impedimento porque resulta que yo puedo describir el caso no conexo a través del producto de sus componentes conexos. Así que, vamos a suponerlo conexo, no es una gran hipótesis. ¿Listo? Vamos a tomar T, un árbol generado. Y vamos a tomar D, un vector de pesos admisible, ¿cierto? O lo que quiere decir un vector eh, cuyas componentes son C.
Entonces, esta es una forma de describir este conjunto solución. Esto yo lo puedo escribir como una solución particular más que. ¿Listo? De la solución particular va a ser justamente la solución asociada al. La única solución que existe cuando yo estudio el sistema asociado al árbol generado. Y bueno, el kernel lo puedo, como digo, lo puedo escribir a través de cierto conjunto especial de ciclos, ¿cierto? Que yo voy a llamar el conjunto de ciclos fundamentales asociado a T. Entonces, que lástima que le he borrado el dibujito que tenía. Ustedes se acuerdan del dibujito que yo había hecho antes, ¿cierto? Este de acá. Este dibujito muestra justamente lo que pasa en general. Es que si tenemos un árbol generado en un grafo, cada arista que no está en el árbol me está definiendo un ciclo. ¿Listo? Primero eso y segundo, yo tomo los ciclos generados por esas aristas, esos ciclos me dan son puntos de aristas que son linealmente independientes. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, la base de, o sea, el kernel de una matriz de adyacencia de un grafo es el espacio de ciclos del grafo, y ese espacio tiene como base el conjunto, o se puede, digamos, la base se puede escribir como el conjunto de ciclos fundamentales asociados a ese grafo. ¿Listo? Entonces, eso que está acá. Entonces, que está acá es, primero, eso bueno, eso es en general. Entonces, yo puedo restringirme a los vectores X donde esto es no negativo. ¿Listo? Y después eso que está ahí me da una descripción bastante fuerte del polítopo de flujo, digamos, asociado a esa información. ¿Listo? Y esa información, ahora sí, sigamos. Bueno, claro, digamos que esto del rango era para hablar del kernel, ¿cierto? Y hablar justamente de la dimensión que tiene el espacio de ciclos. Esa dimensión, digamos, si uno sabe topología algebraica, sabe que esa dimensión es, en el caso conexo, el número de aristas menos el número de vértices del grafo menos el. ¿No? La razón de eso viene dada de esta descripción. Por eso es que esta descripción, que es muy buena, y es justamente este de acá, es el rango de esta matriz. Cierto que como es un árbol y es maximal, sabemos que esta matriz está definiendo una proyección entre el espacio de aristas que están contenidos en el árbol y el espacio de vectores y los componentes 1 a 0. ¿Listo? Entonces, pues claro, esto justamente es el rango de la matriz ADG, porque la matriz ADG contiene a la matriz ADT, ¿cierto? O sea, todas las columnas de la matriz ADT son columnas de la matriz ADG, y el resto de columnas que tiene la matriz ADG son combinación lineal de esas columnas que están ahí. ¿Listo? Entonces, eso justamente lo dice que la dimensión del kernel es la dimensión del espacio, o sea, aplicando este teorema en que la imagen, ¿cierto? Es la dimensión del espacio de salida menos la dimensión de la imagen, ¿cierto? Entonces yo tengo esa dimensión, esa es la dimensión del polítopo de flujo, digamos, en el caso, en el mejor caso, y ese tiene un nombre, que eso es un invariante del grafo, se llama el número ciclomático del grafo. ¿Listo? Entonces ahora sí, sigamos, que eso justamente me permite llegar a ese teorema que está ahí, ¿cierto? La justificación de ese teorema que está ahí es esto que escribí ahí. ¿Listo? Entonces, bueno, hay una cosita ahí, nos he dicho que sea full dimensional, y esta es la dimensión
Este número que está acá es la dimensión tope que puede tener un politopo de flujo. ¿Listo? Entonces, cuando un politopo de flujo alcanza esa dimensión, yo lo voy a llamar full dimensión. ¿Listo? Entonces, acá tengo un criterio que me dice cuándo un politopo de flujo es full dimensional. ¿Listo? Bueno, voy a decir una cosita acá y es. Todo lo que va presentado antes, todo estaba ahí no hice nada. Esto de acá, digamos, de aquí en adelante, es todo cosas que yo he hecho. Los que, por lo menos hasta donde yo he visto, no están en ningún lado. Digamos, en el contexto de los proyectos de flujo, habían criterios para estudiar este tipo de cosas. Básicamente, esos criterios están condensados en un paper del 2004 de un señor que se llama Hill, que lo que está haciendo realmente es estudiar variedades históricas y que están definidas por politólogos de flujo. Entonces, vamos, en ese contexto, pues él desarrolló bastante la teoría de politólogos de flujo. El trabajo de la verdad que en el área de politólogos de flujo sigue siendo influyente. Digamos, por ejemplo, en 2024 hubo una conferencia en Canadá de politólogos de flujo y en esa conferencia, digamos, justamente para hablar de temas de dimensión y del estudio de caras de un politópo de flujo, se citaba ese teorema. ¿Listo? Ahora se citaba el trabajo de él. Ahora, el detalle del trabajo de él es, yo siento, matemáticamente es correcto, es como esas cosas justamente como hacen matemática, de, de que uno da como algo que es matemáticamente es correcto, pero que usable a la práctica es poco usable. Entonces, digamos, ese criterio que yo estoy dando acá es un criterio que es usable en el sentido de que yo puedo encontrar información del polítopo a través de la combinatoria asociada al grafo. ¿Listo? Entonces, digamos, por ejemplo, acá tengo, creo que me quemé todo el tiempo hablando de bobadas, entonces tengo que ir un poquito rápido ahorita. Entonces, básicamente, aquí tengo, digamos, con ese término puedo, digamos, determinar cuándo un politopo tiene, digamos, esta dimensión, ¿cierto? Entonces, ahí tengo un ejemplo, es este politopo asociado a este grafo con este vector de pesos unidimensional. La respuesta es no. Vamos a seguir. Ahí está. No, no es porque si fuera unidimensional necesitaría un árbol, ¿cierto? Que es lo que dice ese teorema. Necesitaría un árbol generador de forma que todas las aristas fuera del árbol tengan peso positivo. Y realmente, digamos, porque esta es la única arista que sale de este vértice y este vértice no tiene aristas de salida, eso está forzando a que todas las aristas que están en verde tienen que ser cero. Y entonces no quiere decir que no hay ningún, como los árboles no contienen ciclos, que eso contiene un ciclo, entonces eso que está ahí no es full dimensional. ¿Listo? Entonces vamos a continuar y vamos a ver todos los resultados que tengo así súper rápido. Bueno, ahí tengo, por ejemplo, puse otro vector de pesos y me hicieron una pregunta tridimensional, pero en este caso sí es tridimensional porque este árbol que está acá en verde es un árbol que me permite certificar que el politopo tiene la dimensión máxima en el sentido de que yo puedo encontrar un flujo, ¿cierto? Un vector con pesos no negativos, de forma que todas las componentes que están fuera del árbol, que son justamente, si se dan cuenta de esta descripción, son las variables libres de mi politopo, son positivas. ¿Listo? Entonces, si son positivas, yo puedo perturbarlas un poco y en cada una de las direcciones, entonces eso tiene la dimensión que me gustaría que tuviera, la dimensión máxima. ¿Listo? Entonces, vamos a continuar. Entonces, justamente a los árboles generadores que hacen, o sea, que valían esa propiedad, ¿cierto? Que me sirven para determinar la dimensión del politopo, los voy a llamar árboles generadores que certifican al vector. ¿Listo? Entonces, vamos a continuar. Ya, entonces, bueno, digamos, dado que tengo un criterio para determinar
cuando un politópico tiene dimensión total, pues puedo empezar a estudiar las caras maximales del politópico. ¿Listo? Entonces, las caras maximales del politópico van a estar dadas por definición por aristas que yo puedo hacer cero. ¿Listo? Y de forma que la dimensión del politópico baje sobre 1. Entonces, como yo tengo un criterio para decir cuándo, o sea, cómo es la dimensión de un politópico, entonces tengo un criterio para decir cuándo o sea, cuándo hacer cero una lista me da una cara maximal. Entonces, vamos a ver si este es el duro. Yo tengo uno bien duro. Vamos a ver. No es lo que si no es porque son corolarios. Ya, bueno, eso es refraseable el teorema que les di. Entonces, sigamos. Vamos a ver uno que sí está que hacer bien. Entonces, digamos, describir las caras máximas de un polígono de flujo en realidad no es una tarea fácil. Esto hay unas, digamos, en este contexto, digamos, si uno puede describir el polígono de flujo de esta manera, hay unas caras máximas que salen gratis, ¿vale? Y son justamente asociadas a las variables libres. ¿Listo? Si tenemos una variable libre, la podemos hacer cero y eso, como es libre, ella solo se mueve ella, entonces eso va a hacer que la dimensión solo baje 1. Entonces son caras maximales de gratis. Las caras maximales que no van a ser gratis son, ¿qué pasa con las aristas que están en el lado? ¿Listo? Entonces, eso que está ahí es justamente la descripción de qué pasa, o sea, de cómo recupero todas las caras maximales de un politópico de flujo. Entonces, primero, tenemos gratis las que no están en el árbol. ¿Listo? Ahora, las que están en el árbol me van a definir una cara maximal, si solo si, cuando yo puedo encontrar digamos, no sé, vamos a tomar esta acá. Entonces, yo tomo esta lista y quiero ver si esa lista me define una cara maximal o no en el politópico. Entonces, voy a mirar todos los ciclos fundamentales que me contienen esa lista. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, tengo este amarillito y tengo, por ejemplo, este que no son colores. Tengo, por ejemplo, este naranjito. ¿Listo? Entonces, si en alguno de esos ciclos fundamentales yo puedo reemplazar esta lista por una de las aristas que no está en el área, de forma que tengo un árbol que certifica al grafo sin la lista, eso me define una cara máxima. ¿Listo? Y con eso te cubro todas las caras maximales del politópico. ¿Listo? Entonces, vamos a continuar. Entonces, por ejemplo, digamos, en ese grafito que está ahí, digamos, si estudiamos escalas maximales, pues tenemos justamente una por cada una de las aristas que no están en el árbol, ¿cierto? Ahí están. Y luego, de las que están en el árbol, las únicas que me permiten definir escalas maximales son E2 y E6. ¿Listo? E8 y E9 no me permiten definir escalas maximales porque, básicamente, digamos, por ejemplo, si hacemos E9 igual a 0, mata más de una dimensión. ¿Listo? Y igualmente lo hace 8. Entonces, continuamos. Vamos a que ir rápido. Tengo acá. Esto. Bueno, entonces, digamos, si yo quisiera como una caracterización, digamos, precisa de las caras, porque, o sea, en este momento tengo descripción de caras maximales, pero, digamos, todavía no es precisa en el sentido de que puedo tener dos aristas que al hacerlas cero me definen la misma cara maximal. Entonces, para hacer esto, lo que hago es, primero tomo el conjunto de todas las posibles aristas que me pueden definir caras maximales y tomo sobre ella la relación de equivalencia definida por dos aristas que están en una clase de equivalencia. Sí, cuando hago hacer una igual a cero implica que la otra también se hace cero. ¿Listo? Entonces, vamos a continuar. Entonces, por ejemplo, esto no se vería, ¿vale? Esto es justamente cositas que yo hice para hacer ciertos cálculos, pero el detalle es que, digamos, por ejemplo, vamos a continuar. Bueno, ahí lo que está haciendo era realmente ver las caras que son candidatas a definir caras maximales,
Entonces aquí está justamente lo que les decía, definir la relación, y resulta que las únicas clases de equivalencia que tienen más de un elemento van a ser, pues, van a venir de aristas que están sobre el árbol. ¿Listo? Por todo lo que dije antes, las aristas que están fuera del árbol digamos, tienen una relación 1 a 1 con las caras. ¿Listo? Vamos a continuar. Continúo para ir cerrando. No sé por qué siempre llego corto a este momento, pero vamos a hablar ahora sí de las composiciones. Cuando estaba haciendo de caras era porque en última lo que quiero, pues, justamente lo que te digo, no quiero poder describir un polítopo de flujo a través de polítopos de flujo más pequeños. La razón es porque podemos ver un momento. Vamos al polítopo de este polítopo está. Porque, por ejemplo, digamos este polítopo de flujo que está ahí, polítopo de flujo que parece muy inocente, pero realmente no lo es mucho, ¿no? Esto tiene dimensión 5, y así a ciencia cierta, yo por lo menos, eso que soy supuestamente acá experto, no veo qué polítopo es. ¿Listo? Entonces la gracia justamente es encontrar un criterio que nos permita hacer algo como esto. ¿Listo? Entonces este criterio lo hago a través de 3 operaciones. Así que por favor, siguiente. Vamos a hacer la exposición. Ahí está. Entonces, tengo 3 operaciones. Una es el pegado horizontal, que es tomo los grafos, por ejemplo, estos dos, y identifico el final de uno con el comienzo del otro. ¿Listo? Entonces, cuando hago eso, siguiente, el polítopo de flujo asociado al pegado horizontal va a ser el producto de los polítopos de flujo asociados a las componentes. ¿Listo? Primera forma de descomponer. Segunda forma, en vez de pegarlos horizontalmente, los pego de forma vertical. ¿Listo? Entonces, de igual forma, tengo una descomposición. Mucho más bonito, ¿cierto? Tengo una descomposición y finalmente, tenemos esto de acá. Lo que me siento más orgulloso y es, puedo tomar 2 grafos. Digamos, aquí no. Un grafo que muy pesado durante muchos meses. ¿Listo? Entonces, tomo los grafos, identifico un árbol generador y los pego por medio de ese árbol generador. ¿Listo? Entonces, de esa forma también tengo una descomposición, que es esa que está ahí. Entonces, la descomposición se ve bastante fea, pero básicamente lo que me está diciendo es que este polítopo de flujo, digamos así como a grosso modo, es realmente una homotopía entre este polítopo y este polítopo, en donde queda fijo el flujo sobre el camino, sobre el árbol general, que es el general. ¿Listo? Entonces, la verdad, tengo mucho más que contarles, pero me acabo el tiempo, así que, no sé, hacen las preguntas, podemos hablar un poco más de ello, en coffee, no sé, pero me quiero. Sí, por pasar, vale. Yo quiero saber si tiene alguna aplicación práctica lo que tú estás estudiando. Práctica el mundo real, de verdad. Sí, como si se podría ocupar en alguna área, otra área de la ciencia más práctica. Sí, de hecho, la verdad que creo que en ese sentido soy muy, muy afortunado, y es que justo lo que también estoy estudiando tiene aplicaciones por todo lado, tiene aplicaciones tanto dentro y fuera de la matemática. Entonces voy a dar 2, ¿cierto? Una dentro y una fuera. Entonces, como vimos, vamos a algo así. Como vimos, digamos que un polítopo de flujo está definido a través de un grafo y un vector de peso sobre ese grafo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un problema que yo puedo codificar a través de esa información puede ser, no sé, por ejemplo,
suponer que, digamos, mi fuente es alguien que está vendiendo un producto, mi sumidero es alguien que está comprando un producto, entonces todas las formas que tiene la persona que vende de enviarle el producto a la persona que compra. Entonces, es una aplicación, una aplicación porque me, claro, entonces ahora una aplicación dentro de la matemática. Resulta que estos polítopos tienen una familia de triangulaciones, digamos que se hace a través de combinatoria que se llaman las triangulaciones DKT. Estas triangulaciones se hacen a través de, uno le da órdenes totales y cada uno de los vértices internos a las aristas que entran y salen. Eso me da órdenes totales sobre los caminos y entonces uno define los índices como colecciones maximales de caminos compatibles bajo ese orden. ¿Listo? Y resulta que cuando uno estudia las simulaciones de K en una familia especial de grafos, que son grafos, mm, o sea, grafos que donde cada vértice tiene dos aristas entrando y dos aristas saliendo, pues resulta que esas triangulaciones están en biyección con las descomposiciones, con las representaciones irreducibles de una familia, de una álgebra especial que se llama las álgebras Yelder, que son álgebras de caminos sobre ciertos grafos que tienen una propiedad como esta. ¿Listo? Entonces, esta, digamos, es una aplicación dentro de las matemáticas, ¿cierto? Una aplicación de representaciones. Y la cosa está en que, bueno, digamos, cuando uno estudia álgebras de caminos en general, eh, las álgebras de caminos en general pueden ser complicadas y entonces entender esto, ¿qué es lo que puede permitir entender las representaciones de estas álgebras? ¿Listo? Entonces, no sé si... ya. O sea, quizás te sale mucho la naturaleza del problema, pero no sé si se puede hacer algo parecido permitiendo que entre dos vértices haya más de una arista. Como que O sea, de hecho, acá nosotros, bueno, mal ejemplo, pero si te das cuenta, pero realmente no, podemos volver un momento al grafito, mi grafito estrella. Ahí está, ese. Si te das cuenta, yo permito eso. ah, sí. O sea, lo único que no permito es que tenga ciclos y la razón es porque la matriz de incidencia con los ciclos es difícil de definir y cuando finalmente, digamos, los polígonos no se definen de esta forma, no se definen de una forma equivalente, que es a través de que se conserven, digamos, la gente que hace los tipos de flujo lo llama conservar el flujo en cada vértice, que básicamente uno quiere que los pesos, ¿cierto?, de las aristas que entren sean lo mismo que los pesos de las aristas que salen, más el peso del vértice. ¿Listo? Entonces, todo eso funciona mal si hay ciclos. Entonces, por eso no pide la condición de ser así. ¿Listo? Eh, Eh, Entonces, tú me dices que aquí no hay siglos. no hay ciclos rígidos, pero hay ciclos no rígidos. Solamente los ciclos no rígidos me dan la dimensión, ¿no? Pues, pero un ciclo no es que yo voy a ir de un vértice a otro, o sea, de un vértice al mismo. Claro, pero en el sentido dirigido. O sea, que sea una caminata dirigida, o sea, que digamos, por ejemplo, empieces acá, termines acá y la siguiente lista empieza ahí, termines
en el otro lado. ¿Y eso ahí no puede pasar? Aquí no pasa porque aquí estoy suponiendo que todas las aristas van del vértice más pequeño al vértice más grande. Entonces, por ejemplo, todas las que salen de acá, claro, frente de atrás. Claro, lo ordenaste como un torneo, solo que no tienen todas las aristas. Exacto. Mira, en ese ejemplo de composición que hiciste allá, tú estás tomando como el árbol, las dos aristas que están debajo. Pero son tres aristas. Por eso es un puntito. Hiciste un puntito. Ok, tres aristas. Si uno pudiera cambiar una de esas aristas por una de las que está curvas arriba, ¿cierto? Ya. Entonces, o sea, tú dices eso. Por ejemplo, tomas esa y después tomas la otra que está a la derecha, ¿no? Entonces tienes un árbol distinto. Claro, de hecho, O sea, es un árbol que tiene los mismos puntos, pero tiene aristas distintas. ya sé. Eso no te cambia en nada la descomposición o la forma de componer el... Sí, sí. O sea, eso depende justamente del árbol que estoy componiendo. Pero eso no es única. No, no son. Por cada árbol tengo, de hecho, todo lo que está el chico. ¿Dónde está la última árbol que recibió? Se lo no sé. Más adelante. Vamos a la última. Ahí estás. Si te das cuenta, el producto depende del grafo sobre el que yo estoy identificando. ¿Listo? Entonces, claro, si yo cambio el grafo sobre el que identifico, cambia la composición. ¿Listo? Y tienes alguna... eh, como una equivalencia, o sea, no sé, como forma de ir de una descomposición a otra. Ya, ya. Claro, hay un detalle ahí, claro, que están teniendo mal. Claro, yo entendí esto. Claro, hay dos detalles ahí, claro, si ellos forman el mismo grafo, tengo digamos, como dos descomposiciones distintas. Si ellos forman el mismo grafo, tiene que haber una equivalencia. Esa equivalencia la puedo ver a través de... vamos a donde está la última vez. Acá. Esa equivalencia se puede ver a través de esta forma. Listo. Ok, ok. Es básicamente uno lo que está haciendo en algún punto es cambiar el bases. Ya. Bases de los espacios de ciclos. Te preguntan aquí por eso. Pregunta, gracias por una charla increíble, Alfonso. Esta charla básicamente se basa en estudiar diferentes caras y dimensionales del politopo de Hilbert, ¿cierto? ¿Qué pasa con las otras propiedades básicas, como por ejemplo el volumen de dicho politopo? ¿Te sabe algo? Sí, de hecho, claro, a ver, es que hay muchas formas de definir el volumen de un politopo de flujo. Una de ellas puede ser, por ejemplo, uno hablar del volumen normalizado, que sería el número de sínfisis que tiene el politopo. Entonces, esto va asociado a una triangulación. Entonces, por ejemplo, vamos que el origen realmente de mi problema doctoral está en eso que está encerrado en logística. Realmente, digamos que el origen era montar una estructura algebraica sobre esta triangulación. ¿Listo? Pero cuando empezamos a estudiar eso, nos dimos cuenta que primero, digamos, la profe y yo no sabemos nada de polítopos de flujo, y luego cuando empezamos a buscar en la literatura, nos dimos cuenta que pocos saben de polítopos de flujo. O sea, mucha gente, digamos, sabe polítopos de flujo a través de la información que puede obtener de las triangulaciones, pero para definir la estructura, son una estructura algebraica ahí. De hecho, lo que nosotros queremos pasar es que la profe con Stefan Forsyth tienen algo que es como una federal, sobre una familia de politopos que se llaman la familia Grassmann fragile. Entonces, digamos que Rafa, que es experto en esta emulación en TKK, se dio cuenta que más o menos había cierto comportamiento similar. Entonces, ahí digamos que empieza mi tesis doctoral. ¿Listo?
Entonces, digamos, con la profe tomamos la decisión de, para poder entender estas triangulaciones, necesitamos entender cómo se comportan los polítopos de flujo y, bueno, el algebrista. Así que de ahí, para entenderla, vamos a definir operaciones que nos permitan descomponer los polítopos de flujo. Y es, digamos, de ahí que viene el origen de este trabajo. Entonces, como respuesta corta a la pregunta es, sí, digamos, hay fórmulas del volumen para polítopos de flujo, hay papers, digamos, Alejandro Morales tiene varios papers estudiando justamente fórmulas para los volúmenes de polítopos de flujo. Creo que una fórmula bastante famosa que se llama la fórmula de Lisky, que calcula volúmenes de polítopos de flujo a través de contar funciones de constant asociadas a otro polítopo de flujo, a otros específicos. Básicamente hay una equivalencia entre las triangulaciones de uno y los puntos enteros del otro. ¿Listo? Una pregunta más en el resto del corte. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Listo, agradecemos a todos entonces. Y bueno, tenemos el bloque.